Hola, el día de hoy te presento nuestra nueva serie que vamos a trabajar en el transcurso de las siguientes 5 semanas. El tema de esta serie es ¿por qué dolemos en el amor? Un tema que es bien importante, bien interesante, todos de alguna manera nos hemos visto doler desde ese lugar y para entenderlo un poco más vamos a tener 5 temas distribuidos en 5 semanas. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de la revisión del pasado. Y ustedes se preguntarán por qué es importante abordar el tema de la revisión del pasado, si el pasado ya pasó, valga la redundancia, si el pasado se quedó atrás, si eso que yo vi ya no es mi presente, si eso que yo viví, ya no es mi presente, ¿por qué es importante revisar ese pasado? Y en relación con esta pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho, tendríamos que entender que cuando hablamos del pasado hacemos referencia que es muy importante ir al contexto en el que vivimos, ir al contexto en el que nacimos, ir al contexto en el que vivimos, porque es allí, en esas primeras interacciones en relación con nosotros o simplemente en relación con lo que nosotros vimos eran las relaciones de los demás, vamos a tener esos primeros ejemplos de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, de cómo ser novio, novia, esposo, esposa, amigo, trabajador y demás. Se convierte este pasado y esas primeras imágenes en una memoria que nos muestra cómo es el mundo y cómo es posible vivir en el mundo. Y esto cómo pasa o esto por qué pasa. Realmente lo que tendríamos que entender aquí es que no existe la manera de no comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que absolutamente los seres humanos todo el tiempo estamos comunicando. Y como todo el tiempo estamos comunicando, es importante entender que no solamente comunicamos con la palabra, no solamente comunicamos como en este momento, cuando yo hablo con ustedes, les hago este video, les hago este audio, cuando grabo un podcast, cuando doy una clase, cuando doy una conferencia, no solamente me estoy comunicando a través de mi palabra y del discurso, sino que el discurso, la palabra, es solo una de las tantas maneras que tenemos los seres humanos de comunicar. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir que comunicamos con las palabras, pero también los seres humanos comunicamos con nuestras actitudes, comunicamos con nuestros silencios, comunicamos con nuestras intenciones, comunicamos con lo que nosotros decidimos. ¿Sí? De manera que pongámonos en un plano hipotético de una persona que nace en una familia, por ejemplo, donde mamá y papá, vamos aquí a hacer un ejemplo, una familia nuclear, que mamá y papá tienen una relación tensa y están atravesados por violencia conyugal, donde papá maltrata a mamá, mamá maltrata a papá, pero resulta que en la relación con estos hijos, estos padres les dicen a los hijos que no pueden permitir que nadie les haga daño. Pueden decirles a las hijas o a los hijos que no es posible que alguien los maltrate, que tienen que ponerle un límite a eso, que no se quede en una relación maltratante. Aquí tenemos un asunto donde se complejiza esta, formas de comunicación. ¿Por qué? Porque los padres transmiten un mensaje verbal cuando hay un mensaje en la conducta que es completamente contradictorio. Y cuando el mensaje es contradictorio, pues como cualquier mensaje que no se da claramente, no se entiende. Y si no se entiende, el mensaje que va a quedar no va a ser un mensaje claro, y el problema que tiene esto de los mensajes que no son claros y concretos es que al final yo no voy a poder elegir o no voy a poder cambiar esa historia o no voy a poder hacer aquello que mis padres me dicen que hagan. Recuerden aquí algo que es muy importante, que los padres, a propósito de esto que digo, los hijos no hacen lo que sus padres les digan que hagan, sino que hacen lo que ven sus padres. En ese sentido, alguien en este contexto, bajo estas condiciones de relación, podría claramente a nivel inconsciente por todo lo que ha vivido establecer una diada o una relación directa entre amor es igual a maltrato o no merezco ser amado
o la manera de amarme debe ser a través del maltrato. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos relaciones de pareja donde se maltratan mutuamente, se quejan del otro, se quejan del desamor, se quejan del maltrato, pero, por ejemplo, no ponen límites en relación con eso. Entonces, un poco el mensaje es: por más de que maltraten, por más de que me maltraten, siempre voy a estar aquí. Esto tiene efecto directo en las personas que participan dentro de esta dinámica a nivel inconsciente, como les decía, y muchas veces esto opera en los seres humanos como una fuerza, ya les decía, inconsciente alrededor de nuestras elecciones en la vida adulta. Pero más allá de una elección, por ejemplo, que es claro a nivel de pareja, es un poco también, tiene efecto, es un poco también en la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, en la manera como se da nuestro merecimiento, en la manera como queremos, de alguna manera creemos que queremos vivir una familia, en la manera como queremos relacionarnos con los demás, en la manera como y las estrategias que tenemos para solucionar los problemas. Entonces hay veces pensamos que solamente gritando me entienden, solamente con el castigo físico esta persona va a escucharme, esta persona va a caer en cuenta. Pensamos que eso que vivimos como estrategia de comunicación es la única estrategia posible y viable, perdiendo de vista que hay otras maneras. Incluso muchas veces ni siquiera queremos repetirlas, pero de manera inconsciente nos volvemos presos de ese pasado. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que trabajar ese pasado. No necesariamente, ya les decía en otras publicaciones en esta semana, no tenemos que ser presos de ese pasado. El pasado está, nos influencia, pero no nos determina. Y esto quiere decir que siempre tenemos una posibilidad de cambio y de transformación. Existen otras formas en las que el pasado nos puede, digamos, influenciar, en las que es importante revisar ese pasado. Por ejemplo, otro ejemplo aquí que tiene que ver con las ideas de escasez. Las personas que tienen ideas de escasez son personas que, y aquí hago un paréntesis, hablo de escasez no necesariamente desde el ámbito económico. De hecho, la escasez en las áreas donde más las podemos ver tiene que ver en el área personal, por ejemplo, y relacional. Esas personas escasas son aquellas personas que se les dificulta dar un abrazo, que se les dificulta expresar sus emociones, que se les dificulta tener apertura relacional. Obviamente que si tenemos una escasez personal y emocional, seguramente eso se va a ver reflejado en nuestra economía, porque el problema de la persona que tiene ideas de escasez, en el fondo, logramos encontrar que hay un no merecimiento, hay ideas de no merecimiento. Y si yo creo no merecer abundancia, y si yo creo no merecer ser amado, y si yo creo no merecer tener una palabra, si yo creo no merecer expresar mis sentimientos y mis emociones, seguramente tampoco voy a creer merecer cambiar de empleo, tampoco voy a creer merecer comer en un mejor restaurante, tampoco voy a creer merecer, por ejemplo, tener un poco más de dinero. Estas ideas de escasez que redundan en un no merecimiento generalmente se instalan desde también familias con ideas escasas, familias donde en la crianza, por ejemplo, vimos que papás, en vez de decirles a sus hijos, permitirles que ingresen, digamos, a un mundo de posibilidades, que ingresen a un mundo de abundancia, ideas como, por ejemplo, no mires para allá, que esto no es para ti, mira tan lindo este carro, pero realmente eso es para otra gente, no es para nosotros, no te relaciones con este tipo de personas que ellos no te van a mirar porque no tenemos la clase social ni tenemos el dinero para estar allí, no, vamos a comer de este lado porque de ese otro lado no podemos comer porque allá comen las personas más privilegiadas y nosotros no somos privilegiados. En fin, son ejemplos que en este momento se me vienen a la mente solamente para mostrarte cómo desde las mismas familias existen ideas de escasez que pueden hacer que nosotros tengamos y crezcamos en este no merecimiento y que tengamos esas mismas ideas ya en relación con lo que es nuestra propia vida y lo que son nuestras propias elecciones. De manera que es importante, aquí en este podcast quiero decirles que es importante reconocer nuestra sombra, es importante reconocer nuestro pasado, siempre para estar advertidos de qué es lo que viene, de qué es lo que podría venir, de qué es lo que tendríamos que trabajar también
para hacer de nuestra vida otra historia. No necesariamente la historia que les tocó a nuestros padres, no necesariamente la historia que vivió nuestra familia tiene que ser la nuestra. Recuerda que siempre tenemos posibilidades de cambio, de transformarla y de hacer de nosotros una mejor vida, una mejor historia, unas mejores decisiones y mejores relaciones con nosotros y los otros. Bueno, infinitas gracias. Hemos llegado al final de este podcast. Recuerda que la próxima semana estaremos con otro tema importante alrededor de esta nueva serie que es tan interesante y que muchos me la estaban pidiendo por interno. Recuerden que estamos en la serie de por qué dolemos en el amor y nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Un abrazo.